Hola, bienvenidos y bienvenidas a todas las personas, hermanos, hermanas que se están conectando en esta transmisión. Estamos muy contentos, estamos felices de que se puedan integrar. Ya hemos estado viendo algunos capítulos en donde hemos sido bendecidos con las entrevistas, las conversaciones que hemos estado realizando. Y el día de hoy, la verdad es que estoy muy contento de tener a un gran amigo aquí con nosotros. Pero antes de presentárselos, les quiero recordar que puedan compartir esta transmisión, invitar a sus amigos, invitar a sus líderes, a sus pastores, porque considero que esta conversación va a ser de mucha bendición, edificación y quizás, solo quizás, el Espíritu Santo nos va a usar para poder hablarles y que este tiempo que usted está invirtiendo en ver esta conversación pueda ser de paz, de tranquilidad y de seguridad. Quiero presentarles al pastor Gustavo Robles, director del Centro de Estudio Teológico de las Santísimas Asambleas de Dios. También pastor no principal, lo quiero decir, sino que un pastor asistente de la Iglesia Rey de Gloria, que también pertenece a las Asambleas de Dios. Él es biblista, él es también un historiador, él es un tremendo hombre de Dios. La verdad es que podría dar miles de títulos de él que los tengo aquí escritos, pero no lo quiero hacer, solo quiero decir que es un buen profesor, es un buen amigo y es un tremendo hombre de Dios. Pastor Gustavo, ¿cómo está? Muy bien, Danielito, gracias por la tremenda presentación. La verdad que está más pomposa que la del Festival de Viña, así que le agradezco, pero muchísimo. Gracias por el cariño, Danielito, que es correspondido, ¿no? La amistad, yo creo que es el vínculo más lindo que podemos destacar. No hay cosa más linda hoy en día, sobre todo, de poder contactarse con amigos, ¿ah? Eso es potente. Hoy en día la amistad tiene más valor que nunca antes, así que gracias por considerarme su amigo. Yo también le considero mi amigo, compañero de labor en la educación, así que un gusto estar en este programa, un gustazo. Gracias, gracias, pastor. La verdad es que para mí es una bendición poder haber estado estudiando en el SET, ahora estar compartiendo con usted, aprendiendo en todo lo que tiene que ver el labor educativo, enseñando. Qué distinto es enseñar de manera académica la palabra. Hago aquí un hincapié porque yo creía que era muy similar a cuando uno lo hace en la iglesia, pero es distinto. Se ve de una manera más crítica con altura de miras, pero también con una profundidad espiritual que se desconoce a veces. Una profundidad que se valora mucho de todos los estudiantes y estoy muy agradecido de eso. Y contento de tenerlo acá en la conversatoria acá, de poder hablar un poquitito sobre la palabra de Dios. En este tiempo de pandemia, en tiempo de cuarentena, ¿qué tal este tiempo? ¿Qué le ha parecido a usted? ¿Cómo lo ha Eh, vivido? Mira, la verdad es que fuera de todas las privaciones sociales, que son tal vez las más, como te decía, las más importantes, ¿no? Yo creo que todos nosotros que tenemos un corazón y una vocación pastoral, tanto en lo educativo como en la labor, ¿no es cierto?, congregacional, echamos de menos el abrazo. Mira que somos Sí, es verdad. latinos, somos de abrazo, somos de apapacho en nuestra comunidad de fe. Todos los días que nos contactamos con ellos a través de las redes sociales, lo que más se nos hace alusión es cuánto extrañamos a nuestros pastores, a nuestros hermanos, para abrazarlos, para estrecharlos, para decirles que les amamos. Ese contacto de piel que tenemos nosotros los latinos, yo creo que es la carencia más grande que tenemos en este momento, más que cualquier otra cosa, fíjate, ¿ah? Mira que se puede hacer colapso en los servicios, ¿no es cierto?, de alimentación, en los supermercados, pero el producto básico del que estamos careciendo son los afectos, son el abrazar, el estar en contacto, y poca gente se ha percatado de la carencia de ese producto. Por eso que es importante tener, aunque sean estos encuentros, ¿no?, a través de la tecnología, a través de las redes, a través, ¿no es cierto?, de las comunicaciones. Es importante tener este contacto, de estrecharnos de alguna manera, de acercarnos de alguna manera. Eso es lo que yo más he echado de menos. En lo demás, fíjate que el trabajo ha sido más abundante en casa que en el plantel. Mi esposa se ríe porque me ve más horas metido en mi oficina acá en la casa.
preparando clases, haciendo clases online, grabando clases para las plataformas virtuales, respondiendo a algunos ensayos y trabajos que te piden realizar. La verdad es que ha sido más trabajo que estar en el plantel educativo, en el edificio mismo, pero ganando otras cosas, ¿no? Ganando el contacto con los seres queridos, teniendo nuevas vacaciones, entre comillas, no sé que a muchos no les gusta esto de estar en vacaciones, pero teniendo tiempo rico con mi esposa, teniendo tiempo rico con mis hijas que viven aquí al ladito, ¿no es cierto? Entonces, esas instancias que tú las perdías por las distintas labores en las que estabas sumido, tanto el trabajo, ¿no es cierto?, la academia, la obra pastoral, hoy estás sí o sí recluido junto a los que tienes que amar, a los que son parte tuya, a los que son importantes, y eso yo diría que es ganancia, es la gran ganancia. La gran ganancia es estar con los seres queridos, la gran ganancia es estar con familia, la gran ganancia es estar con los que amamos. La pérdida más grande hasta aquí que yo he podido sentir es no estar con ustedes, no estar con mis hermanos, no poder compartir con los estudiantes, no poder tener esas conversaciones largas y tendidas en las horas del break, ¿no es cierto?, en la hora del desayuno o de la oncecita en la tarde con los estudiantes, y no poder los domingos y los días de culto estrechar a los hermanos, abrazarles, decirles que les amamos mucho. Tal vez esa es la gran carencia, ¿no? Esa es la gran Sí. necesidad. De hecho, usted menciona algo muy importante y que es lo que quiero que podamos comenzar a hablar, que es el tema de las relaciones. La iglesia es una comunidad que está basada en relaciones, relaciones del pastor hacia su membresía, de la misma membresía en sí, lo cual fortalece las iglesias. De hecho, hay estadísticas que dicen que mucha gente no se queda en la iglesia los primeros meses por las palabras que escucha, sino por las relaciones que forman. Entonces, ¿qué le parece a usted esta etapa que está viviendo la iglesia ya de manera distinta, más virtual, más online, más en línea, más tecnológica, una nueva etapa? De hecho, vemos a muchos ministerios que en algún momento no eran simpatizantes de las redes sociales o de la tecnología, que hoy día no queda otro remedio más que usarlas. Sí, fíjate que es complejo esto, ¿ah? Porque yo soy uno de los que, debo reconocerlo con honestidad, de los que nunca simpaticé totalmente con las redes sociales, producto de que a veces sentía que se empleaban más bien para generar polémica, generar, no siento, animadversiones, a veces hasta insultos gratuitos entre hermanos, ¿no? Eso me complicaba mucho, por lo mismo no tengo redes sociales propias. Las que empleo de vez en cuando son las que pertenecen a las instituciones para las que trabajo, y más que nada para herramientas informativas, pero siendo uno de esos que tenía animadversión con las redes sociales, tú te das cuenta que hoy la iglesia, como siempre, ¿ah? Como siempre ha ocurrido en la historia de la iglesia, se tiene que reinventar, tiene que ver sus canales, tiene que ver sus vínculos, tiene que ver los medios de expresión que tiene, no solo en lo cultico, ¿ah? Ojo, porque hoy en día estamos muy preocupados en la iglesia de cómo transmitimos y continuamos lo cultico, cómo continuamos la liturgia, de qué manera mantenemos los cultos online, de qué manera mantenemos la alabanza, la palabra, ¿no es cierto? Y si se pudiera hasta la ofrenda y los diezmos a través de transferencia, ¿no? Sí, eso estamos muy preocupados. Pero debemos tener cuidado de no perder lo que tú hablabas, de no perder el contacto vincular, el contacto fraterno. O sea, cómo usar las redes para estar cerca de los hermanos que están solos, cómo usar las redes para acercarnos, ¿no es cierto?, a las familias que están aisladas, para decirles estamos aquí, les queremos, cómo han estado, requieren algo, necesitan algo, cómo le hacemos llegar tal vez abastecimiento si no han podido nutrirse de ello, ver las vías, ver hoy en día. Tú lo has dicho, hoy en día tenemos la posibilidad de tomar el teléfono, marcar un servicio, ¿no es cierto?, de envío, ¿no? Marcar una compañía, no voy a dar nombre, pero para poder mandar tal vez un paquete de mercadería a alguna familia y que la reciban en la puerta, ¿no es cierto?, en un automóvil, que no tengan que salir a buscar nada. Eso es atención, eso es cariño, eso es preocupación. ¿Cómo acercarnos? Es un tremendo desafío. ¿Cómo acercarnos a la generación de mi tiempo?
a la generación de los hermanos adultos, tercera edad, que no tienen la expertise que ustedes tienen, ¿no? Que la generación Touch, que la generación, ¿no es cierto?, de la informática y de las comunicaciones tiene, que para ustedes esto no es nada nuevo, ustedes nacieron en esto, ¿no? Ustedes se vinculan de esta manera frecuentemente, hoy Sí. más que nunca, pero lo hacen. Pero ¿qué pasa con los hermanos adultos, los hermanos sobre 50 años, 60 años, que, que esto de lo virtual, esto de las comunicaciones, esto de las redes, les complica, les cuesta? ¿Cómo nos acercamos a ellos? ¿De qué manera, no es cierto, le hacemos ver que estamos presentes? Yo creo que es el gran desafío que tenemos como iglesia hoy en día. No solo lo litúrgico, ¿ah? Cuidado, porque la demanda de la liturgia hoy en día es grande. Y también es un riesgo, ¿ah? Fíjate que es un tremendo riesgo publicitario, porque el mercado hoy en día es amplio, o sea, hoy en día la oferta es tremenda, es más que la demanda, ¿no? Sí, de hecho sí. Entonces, si no me gusta el culto de mi iglesia, me cambio para el de esta otra, porque acá está más lindo, está más entretenido, ¿no es cierto? Hay más luz, hay más color, hay más audio, hay mejor música y hay un pastor más simpático, ¿no? ¿Y qué es lo Cuidado, o que sea, mantiene entonces? ¿Qué es lo que mantiene la atención de la gente de mi iglesia en lo que yo estoy haciendo? ¿La liturgia online que estoy transmitiendo, las canciones que cantábamos en la iglesia, o en realidad la relación que estábamos formando y que podemos formar en este tiempo? Daniel, Porque mira, es complejo. sí, sí, si tú me permites, te voy a contar algo que le dije a un pastor muy amigo, directivo Sí, de adelante. nuestras asambleas de Dios. Voy a hacer una confidencia acá, y que estaba muy preocupado de adquirir tecnología, ¿no es cierto?, para este tiempo, de adquirir aparatos técnicos que les permitiera hacer una buena recepción, una buena cámara, ¿no es cierto?, un decodificador, aumentar señal, cambiar el plan de internet, o sea, muy preparado para enfrentar y transmitir el culto de la manera más eficaz posible en definición HD, ¿no es cierto? Banda ancha, con toda la tecnología posible, que la unción te alcance ya por la red, ¿no? Esa era la idea. Y yo le decía, amigo, no gastes tanto dinero en eso y preocúpate más en lo que realmente va a hacer que la gente se mantenga conectado. ¿Y sabes lo que es eso? Eso es la pertenencia, identidad y fidelidad. Cuando yo he logrado que una comunidad de fe sienta que es perteneciente, que pertenece a una familia en la fe, que tiene arraigos con esa familia, que se identifica en lo que cree, en cómo se actúa, que se identifica en los lazos que se han generado. Yo siento, esta es mi comunidad, aquí pertenezco. Yo soy rey gloriano, dicen en mi iglesia, yo soy rey gloriano de corazón. Yo entiendo lo que esta iglesia promueve, comprendo su doctrina, entiendo sus enseñanzas, entiendo el estilo de vida que estamos promoviendo, entiendo la manera en que vivimos el Evangelio y sus principios, entonces siento que esta es mi familia, yo me adhiero a ella. Podrán haber familias más numerosas, podrán haber familias más esplendorosas, podrán haber familias que tengan más tecnología, que tengan un mejor culto, pero esta es mi familia, al final y al cabo es mi familia, la que conozco, la que me hace bien, a la que pertenezco. La pertenencia, la identidad, saber quién soy y cómo yo soy parte vinculante de la congregación a la que pertenezco. ¿Cómo aporto a ella? ¿Cómo construyo en ella? ¿Cómo no solo recibo, sino cómo también soy parte de este organismo vivo que es la iglesia? Fíjate que eso es más trascendente, los afectos. Es más trascendente que el culto sofisticado que yo pueda transmitir tecnificado a través de las redes. Que no estoy diciendo que esté mal, Daniel. No estoy diciendo que aquellos que tienen toda una plataforma técnica la usen, ahí me parece extraordinario. Pero si tú tienes una plataforma técnica maravillosa y no estás con las personas cuando se sienten solas, no estamos allí para decirles que estamos orando por ellos, que estamos preocupados, que les queremos. No hay un llamado para decirte cómo estás. ¿Cómo estás hoy? ¿Requieres algo? ¿Necesitas algo? ¿Necesitas que ore por ti? Animo tu corazón, no te angusties, vamos a salir de esta juntos, somos una familia, la vamos a enfrentar juntos, ¿no? Si no hay eso, capaz que el superculto tecnificado no sea la respuesta que a la larga las personas de nuestras comunidades de fe necesiten. Fíjate, hay De que tener hecho, cuidado. sí, de hecho hay que tener cuidado, ya que hoy en día, a pesar de que estamos viviendo una cuarentena que no es obligatoria, sino que es preventiva, que es, bueno, en algunas comunas, en realidad Algunas hay otras comunas. que sí lo tienen. ¿Usted, por ejemplo, tiene cuarentena obligatoria ahí donde No, vive?
En estos momentos donde estoy viviendo, no, gracias a Dios no. La comuna donde está nuestra congregación, sí. Ñuñoa está bajo cuarentena general, entonces no podemos acceder al templo bajo ningún motivo. Pero de Exacto. todas maneras, nuestra organización, las Asambleas de Dios, perdón, la publicidad, pero ha mandado un comunicado desde nuestro ejecutivo. Nosotros no tenemos obispo, tenemos un directorio nacional. Ha mandado un comunicado a todos los distritos del país. eh, de alguna manera, yo no diría ordenando, ¿no? Pero sí recomendando bajo estricta norma ética la suspensión de todos nuestros servicios eclesiásticos en nuestros templos, el cierre de nuestros templos, para mantener contacto con los hermanos a través de las redes sociales de las que hemos estado hablando. Y también nos han pedido, fíjate, algo bien especial, ¿eh? Vale la pena mencionarlo. Han pedido que no se invite a nuestras casas a hermanos músicos, a sonidistas, para evitar, ¿no es cierto?, exponer a estos hermanos también. O sea, hagamos el culto minimalistamente, hagámoslo, menos es más hoy en día, menos es más, evitemos, ¿no es cierto?, que haya más de 6 personas en los espacios que estamos ocupando, porque eso también podría ser tremendamente perjudicial y podría venir no solamente a perjudicar a nuestros hermanos, que ya eso es terrible, ¿no? Por prestar un servicio, los hermanos por prestar un servicio a sus pastores o a sus líderes van a estar dispuestos a ir. ¿Ah? Si tú eres mi amigo y hermano de mi iglesia y yo te pido venir, tú vas a venir como amigo, como hermano. Difícilmente me vas a decir que no si te lo pide tu pastor, pero te estoy exponiendo en base, ¿no es cierto?, a Sí. un deseo de hacer un culto extraordinario a través de las redes. La Asamblea ha dicho no lo hagan, Mm. minimicen, hagan lo que puedan con los recursos que tengan, con las personas que están en su grupo familiar, alternen los cultos, no lo hagan todos ustedes, asignenle algunos diáconos que lo hagan desde su casa, es lo que hemos hecho nosotros, para alternar, hacer alternancia. No siempre la familia pastoral tiene la posibilidad de contar con músicos, de contar con todo lo necesario para poder llevar adelante un culto online, pero sí otras familias de la iglesia y permitirles que ellos también colaboren y sean parte, fíjate, sean parte. No importa que no sea tan sofisticado, pero ser parte. Yo creo que eso es un dato importante. ¿Eh? Y con ese concepto que usted ocupó de menos es más, lo que se vuelve importante, y de hecho yo he estado viendo un poco, estudiando este fenómeno que se viene dando de transmisiones de servicios, de cultos, de reuniones, como queramos llamarle, eh, el pic que mayoritariamente tienen estas transmisiones son cuando comparten la palabra, no cuando están quizás dando avisos, no cuando quizás están cantando, sino que cuando comparten la palabra. Y cuando comparten la palabra es cuando se conecta mayor gente, mayor cantidad de personas. Entonces, usted como teólogo, como biblista, como profesor, como académico, ¿qué tipo de palabras podría recomendar en este tiempo poder predicar? Y se lo pregunto porque la diversidad dentro de nuestra iglesia cristiana protestante es bastante amplia. Las doctrinas, las corrientes doctrinales son muchísimas, y hay distintos enfoques, algunos un poquitito más cautelosos, otros más sabios, prudentes, pero también otros bastantes extremistas. Y hay muchos líderes predicadores que se preguntan qué tipo de mensaje es el que hoy día deberíamos estar predicando. Cuando vamos a la Biblia, nos gustaría ver casos similares también a lo que ocurre hoy en día, para saber qué aplicar, qué hacer, qué palabra poder hacer la realidad hoy en día. Entonces pregunto, ¿qué tipo de mensaje podríamos estar compartiendo el día de hoy? Mira, tu pregunta es buenísima porque tiene varias dimensiones que yo creo que no se deben desconocer. Tu pregunta, para poder responder a ella, hay que acudir a elementos eclesiológicos, hay que acudir a elementos, ¿no es cierto?, de la homilía, ¿no?, de cómo compartimos el sermón. Hay que recurrir a elementos teológicos y históricos también. Parto de atrás hacia adelante para recomendar, porque yo no soy quien para decirle a los predicadores ni pastores qué predicar desde su culto online. Van a decir, ¿usted quién es para que nos diga, haga esto o esto otro? ¿No? Pero como recomendación, ¿no es cierto? Como recomendación de un hermano que estudia y comparte la palabra igual que cada uno de ellos, a los que respeto, sin lugar a duda. La historia ya nos ha enseñado, la historia nos ha enseñado que
La iglesia cristiana ha cometido errores en el pasado frente a situaciones como esta, pandemias como esta, ¿no es cierto?, que de alguna manera han trascendido la frontera de los pueblos. La iglesia ya ha cometido errores que tal vez sería interesante no volverlos a cometer, como por ejemplo, inmediatamente pensar en juicios, ¿no? Pensar que Dios está castigando. Eso ocurrió en pandemias pasadas, ¿no? Las grandes pandemias del medievo, la peste negra, siglo XII, siglo XIV, siglo XVI, ¿no es cierto? En pleno periodo de la Reforma Protestante. Eh, Lutero hemos tiene tenido dichos de eso. Sí, hemos tenido ya eso, ¿no es cierto? Y Lutero escribió una carta en recomendación a algunos, ¿no es cierto?, colegas de la época, diciéndole hacia qué apuntar, y él apunta fuertemente a la caridad, al amor, ¿no es cierto?, como principal elemento a cuidar, ¿no? Fíjate que ya hemos equivocado en eso, ya hemos equivocado en creer que este tipo de fenómenos, ¿no es cierto?, estas catástrofes o este tipo de pandemia son castigos divinos, ¿no? Y son casi señales del fin. Eso ya lo hemos vivido y te daría, no es el caso, pero te podría dar una lista de más de 100, ¿no es cierto?, cataclismos, catástrofes, pandemias, desde tiempos de Cristo hasta nuestros días. Te podría dar una lista de pandemias que terminaron a millares de personas, a miles de personas, ¿no es cierto?, en la historia de la iglesia, y como siempre se acudió al viejo recurso del juicio divino y el fin del mundo, señal del fin del mundo. Y en todas nos equivocamos, en la gran mayoría nos equivocamos. Entonces hay que aprender de la historia pasada, hay que tener cuidado en errar en eso, porque también estamos errando teológicamente, cristológicamente. Es verdad que la Biblia dice, Mateo 24, que habrán peste, rumores de guerra, ¿no es cierto?, pestilencia, enfermedades, hambre, pero ojo que dice todo esto es principio de dolores y no el fin, ¿no? Entonces lo dice el mismo texto, hay que tener cuidado allí. La expresión técnica griega usada allí habla de los dolores que experimenta una mujer que está en gestación y que no es cuando va a tener el bebé, sino que son las molestias previas, ¿no? Y es una metáfora que utiliza el texto del Nuevo Testamento. Entonces, primero, yo invitaría a no aludir a sermones que busquen las razones de por qué ha ocurrido esto. No condenemos a ningún pueblo del mundo, no condenemos a los pobres chinos, ¿no es cierto? No responsabilicemos, porque responsables somos todos. ¿Te acuerdas cuando a Cristo le preguntan por aquellos varones que murieron en la caída, en el derrumbe de la torre de Shiloh, ¿no es cierto?, que se derrumba sobre ellos? Estaban construyendo una edificación para Herodes y para el imperio romano, para la gobernatura romana. Entonces se vino abajo esta edificación y mató a varios obreros que estaban trabajando ahí, y los fariseos dijeron, los de corte más rigorista, dijeron, esto es castigo divino por ponerse a trabajar en un proyecto del imperio opresor, ¿no? Entonces Dios le ha castigado. Y Cristo le responde diciendo, si este es castigo por el pecado, entonces, ¿por qué tú has sido eximido? Porque debieran ser castigados todos, dijo Cristo. Si es castigo por el pecado, toda la humanidad merece el castigo porque toda ha pecado. No nos equivoquemos, no va por allí, y Cristo lo exime de manera brillante al hacer nota que esto es que lo que ocurrió allí es una catástrofe que merecía la compasión, la misericordia, el cuidado por las familias que quedaban sin sus seres queridos, más que andar buscando quién es el responsable. Como en la narrativa, ¿te acuerdas la tradición que nos cuentan los evangelios del joven, ¿no es cierto?, que está paralítico, postrado, y que le preguntan a los discípulos, ¿quién pecó? ¿Este o sus papás? ¿No? Y el Señor dice, ni sus papás ni este, basta con esta búsqueda de culpable. Yo creo que ese es el primer error que hay que tratar de evitar, bíblica, teológicamente y históricamente. No caigamos en el mismo error histórico. Lo segundo, creo que nuestros sermones tienen que apuntar homiléticamente como recomendación a ser más breves, más sintéticos, más directos, más de praxis, sí, con una muy buena base exegética, con una interpretación muy pulcra, muy limpia, muy bien realizada, pero hay que acordarse que no son clases, entonces, ni son desahogos del predicador, ¿no? Tiene que ser práctico, apuntar a la retención que los hermanos van a tener por las redes, que no es mucha tampoco, ¿eh? Que esto no te permite estar tanto tiempo conectado sin distraerte. Son muchos los elementos distractorios de las redes sociales. Entonces, un mensaje conciso,
directo, que sea, mira, te daría hasta los minutos, pero no quiero ser tan receta de cocina, pero lo que sea suficiente para poner acuérdate que la predicación es la intención de persuadir, te quiero persuadir hacia un principio, hacia una verdad, y 15 eso se minutos puede para obtener. mí hoy en Sí, día son óptimos. yo Perdón no quería que ser lo tan diga. tajante como usted, Yo lo querido, y digo. tan valiente como usted, pero 15 a 20 minutos y estamos listos, la verdad. Lo que no dijiste en 15 a 20 minutos no lo vas a decir en una hora, te lo aseguro, no vale la pena. Lo único que va a hacer es cansar a la gente que te está escuchando. Y con respecto, ¿no es cierto?, a estos elementos eclesiológicos, que era el último elemento que yo mencionaba, Sí. yo creo que tenemos la tremenda oportunidad de compartir esperanza. Tenemos la tremenda oportunidad de compartir, ¿no es cierto?, la misericordia, el amor fraterno, la preocupación de unos por otros. Tenemos la tremenda... Mira, qué interesante esto. He visto en algunos mensajes que me han mandado hermanos de mi congregación, me imagino que tú también lo has visto, empresas, fundaciones, no de carácter cristiana, que han hecho verdaderos eslogan de la tierra descansando ante lo que nos está pasando, de los humanos reencontrándonos, de dejar de lado lo económico, lo monetario, porque lo monetario y lo económico se está yendo al suelo, las bolsas están cayendo, en Chile el precio del cobre está más bajo que nunca, el dólar más inestable que en cualquier otro momento de la historia, o sea, todos los índices económicos, bursátiles están en crisis tremenda, no sabemos de dónde vamos a sacar las reservas y todo lo demás, pero estos eslogan, ¿no? Estos concentrados, estas cápsulas son esperanzadoras, nos hablan de volver a mirarnos, nos hablan de volver a amarnos, nos hablan de volver a encontrarnos, hablan de volver a la esencia de lo que somos como seres humanos, porque no somos seres monetarios. ¿Ah? Mm. No hablan de pensar en lo que realmente es importante, más que lo que queremos obtener y lo que queremos lograr y lo que queremos tener, lo que somos y cómo compartimos lo que somos con otros. Mira, lo están haciendo fundaciones, la mayoría de ellas no creyentes, humanitarias, pero no creyentes. Eso debiera ser una pega cristiana, la pega de hablarnos de lo que somos, la riqueza de lo que tenemos, no lo que estamos perdiendo, lo que podemos ganar por reencontrarnos, por estar en espacios familiares, por volver a ver a nuestros hijos, tal vez a los nietos, tenerlos cerquita, porque nos tocó hacer cuarentena juntos, tiempos familiares, oraciones en casa, cultos como con la familia, espacios para dialogar, para jugar, para reír, para ver una buena serie, ¿no? O sea, hay tanto que ganar y eso se puede compartir con mensajes esperanzadores. La Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, está llena de conceptos, de principios que nos pueden permitir hacer mensajes llenos de esperanza, llenos de amor fraterno, llenos de la buena voluntad del Evangelio, de la buena noticia de Jesucristo. Hablando justamente de eso de la Biblia, que hay muchos mensajes esperanzadores, también vemos que dentro de la Biblia hay personajes que pasaron situaciones muy similares a las que nosotros estamos pasando el día de hoy, y en ellos podríamos decir que hay un denominador común que a lo mejor deberíamos analizar y que también mucha gente de nuestra iglesia lo está viviendo y es el temor. Somos seres emocionales, por lo tanto no hay que negarse a decir, yo es que yo no tengo temor a esto. La verdad es que sí, hay un cierto temor a poder contagiarse, hay un cierto temor a que la economía se derrumbe y no tener abastecimiento en nuestros hogares, a que nuestro trabajo no siga adelante. Eh, ¿Qué podríamos hablar sobre el temor, pastor? Yo sé que la Biblia menciona muchísimas veces esta palabra, no temerás, hay algunos que dicen que son 365 veces, lo mismo que lo de los días, eso habría que analizarlo un poco, pero la verdad es que me recuerdo varios personajes. De hecho, antes de hacer esta transmisión hablábamos de lo que vivió Job, por ejemplo. Sería interesante quizás analizar un poquito desde esta perspectiva del temor.
Fíjate que el temor o el miedo no hay que desestimarlo de cuajo, porque está comprobado, ¿no es cierto?, que el miedo, el temor activa nuestros sentidos, activa nuestros mecanismos defensivos, nos permite estar alerta. O sea, una personalidad humana que carece de temores o miedo, cuidado, puede ser complejo, ¿no? Puede ser una persona muy osada, muy atrevida, que no mide riesgo. O sea, el temor puede ser un elemento que nos advierte nuestra estructura de personalidad. El problema no es el temor en sí, el problema es cómo enfrentamos el temor, si le damos la cara o no. ¿Ah? Ujú. Hay una canción ahí, ¿no es cierto?, de un cantante latinoamericano que dice que hay que dar la cara al miedo, ¿no? Hay que darle la cara al miedo, no hay que esconderse, no hay que paralizarse, no hay que entrar en paranoias, ¿no? Sino que, ok, es verdad, es preocupante lo que podemos estar viviendo, la situación que estamos viviendo no es un juego, pero yo hago una relación coherente de lo que estamos viviendo, pero no me paralizo por esa situación, ¿no? Sino que inmediatamente hago que este miedo sirva como elemento que active la creatividad, que active la respuesta, que active la búsqueda, ¿no? Eso es tremendamente importante en el ser humano. Así la especie humana ha permanecido por milenios en este planeta, ¿no? Frente a los grandes desafíos que la especie humana ha enfrentado, ha tenido que resolver. No hemos estado expuestos al exterminio una vez en la historia, muchísimas veces. Y la mayoría por nosotros mismos, guerras mundiales, ¿no es cierto?, conquista y una serie de cosas más. Yo creo que hay que ser creativo frente al temor. Y tal como tú lo planteabas, dos elementos interesantísimos. Uno, ¿no es cierto?, que nos plantea la Biblia de que cada vez que el ser humano tiene temores, cada vez que el creyente tiene temores, Dios responde generando confianza. Dios responde con expresiones, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que nos hablan de total confianza. Una de las expresiones que me encanta en el Nuevo Testamento es el verbo tarseo. Tarseo significa confiar absolutamente en que algo ya está resuelto. Y fíjate que Cristo lo usa muchas veces frente a situaciones muy complejas. Lo usa para hablar a los discípulos que están en la barca, en la tempestad. Él llega hasta ellos caminando y les dice que no teman, les dice confíen, tarseo, tengan confianza, anímense, no tengan miedo, yo estoy aquí, hay tempestad, claro, el mar está furioso, sí, el viento golpea fuertemente, claro, pero yo estoy aquí, así que tranquilos, anímense, no tengan temor, ¿no? Eso se repite varias veces en el Nuevo Testamento, el cómo, sí, Dios nos hace vista gorda que estamos frente a situaciones y a sucesos que nos pueden generar temor, pero inmediatamente Él nos dice, sí, sí, yo sé que son complejos, pero estoy con ustedes, así que confíen en lo que ustedes y yo podemos hacer, confíen en lo que podemos hacer juntos, en esta sinergia entre lo divino y su pueblo, entre Dios y su pueblo. Yo creo que eso es potente, eso es genial. Y a razón de eso, a razón de lo que te hablaba, cuando hablábamos de Job, ¿no es cierto?, y de las peripecias que tuvo que vivir un justo, una persona recta, el libro de Job desafía la teología de la época que hablaba, ¿no es cierto?, esta teología proverbial, antiquísima, popular, de que al justo, al recto, al bueno, al creyente le tiene que ir bien, no le puede ir mal. El justo, el creyente, el santo, el consagrado, ¿no? Esa persona no puede enfermarse, no puede tener problema económico, no puede vivir escasez, no puede vivir conflicto, no le pueden alcanzar las pestes que atacaron a Egipto, no, bajo ningún punto de vista. Si ocurre es porque no era tan creyente, si ocurre es porque no era tan justo. Esa teología que imperaba, ¿no es cierto?, en la cultura hebrea del Antiguo Testamento, en algunos periodos de la historia, o en varios, el libro de Job la ataca diametralmente, es una respuesta, es una antiteología, ¿no? Es una antiteología a este tipo de creencia. Porque Job dice, no, mira, aquí hay un tipo justo, que Dios mismo lo dice en el texto. ¿No has visto a mi siervo Job que no hay otro más íntegro y justo que él? No, una persona íntegra en todos los aspectos, no solo religiosamente. Es una persona que se preocupa de los que trabajan para él. Es una persona que está atento a las necesidades de todos, sus hijos, su familia. Los que trabajan para él tienen muy buen salario, tienen un sueldo ético para ellos, ¿no? Entonces una persona recta y sin embargo Dios juega los dados con él, ¿no? Le dice a Satanás, a que no me deja de adorar, a que sigue conmigo, ¿no? O sea, qué complejidad. El libro de Job nos relata, nos confronta con esta realidad. ¿Cuál realidad? Que el justo también puede sufrir, que el creyente también se puede enfermar,
Que el que ama a Dios también puede experimentar el dolor y el quebranto. Y no significa que haya pecado para llegar hasta eso, no significa que sea consecuencia de su actuar, ¿no? O de carencias espirituales. Significa que también somos sujetos a esa situación. Eclesiastés, que acompaña, ¿no es cierto?, al libro de Job en el periodo de esta revolución de la sapiencia hebrea, nos dice: no siempre el valiente gana la batalla, no siempre el veloz, ¿no es cierto?, gana la carrera, no siempre el sabio es considerado y honrado, no siempre, fíjate que no siempre ocurre. Eclesiastés dice, sino que tiene que ver con tiempos y tiempos, tiene que ver con las situaciones que vivimos, tiene que ver con lo que enfrentamos. Así que cuidado que en nuestras predicaciones seamos tan reduccionistas que volvamos a la idea que la Biblia combate con el libro de Job y que el Nuevo Testamento combate con el Evangelio de Cristo, de creer, ¿no es cierto?, que el que se enferma de virus hoy, cae presa de esta pandemia o pasa necesidad económica porque pierde el trabajo, es porque ha pecado o ha fallado, o porque la iglesia ha fallado, ¿no? Cuidado con caer en esos reduccionismos teológicos, porque la Biblia, especialmente el libro de Job, nos dice que no es así, que podemos experimentarlo, que podemos vivirlo, ¿no? Y que debemos vivirlo en la confianza, y es lo que nos enseña Job, en la confianza, aún en el dolor, aún en la adversidad, aún en la incomprensión, aún cuando Job no entiende qué está pasando. El narrador omnisciente del texto sí, pero Job, el personaje Job, no entiende nada de lo que está ocurriendo Mm. y exige una explicación, y le es válido exigirla, ¿no? A mí me parece interesante eso, y me parece más interesante el desenlace, pero me parece que tú me quieres acotar algo. No, 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 está muy bien. De hecho, dele con el desenlace y después yo acoto lo que quería comentar. Dele nomás. Sí, a mí me encanta el desenlace del libro de Job, porque nosotros siempre, como buena iglesia evangélica, ¿no es cierto?, hacemos alusión a lo que vivió Job y al sufrimiento de este justo por culpa del diablo malvado, ¿no es cierto?, este cachudo y coludo, como dicen algunos por ahí, y hacemos alusión a cómo al final Dios le devuelve todo lo que ha perdido, ¿no es cierto?, y le multiplica por doble todo lo que perdió, cantidad de camellos, cantidad de animales, cantidad de tierras, ¿no es cierto?, todo lo que perdió, ahora Dios se lo devuelve. Entonces algunos hasta están esperando esa compensación, ¿no es cierto?, si es que algo le pasara, que ese sería el otro extremo, ¿no?, de la contrateología. Pero fíjate que a mí me parece tan potente cómo termina este texto. Y me parece que para estos días que estamos viviendo, y lo hablaba hace poco tiempo con alumnos del seminario de la Alianza, con quienes tengo el placer de compartir clases también, lo hablábamos viendo literatura precisamente sapiencial, ¿no? Y veíamos cómo en el capítulo 42, fíjate que Job, después de que ha tenido el encuentro con la teofanía, el encuentro con Dios desde el torbellino, que le ha confrontado con la realidad divina, con la soberanía divina, esa soberanía que te dice, ¿y cuál es el problema si yo quiero que esto ocurra? ¿Y cuál es el problema si yo permito que esto pase? ¿Y cuál es el problema si a primera instancia no intervengo como tú quieres que yo intervenga? ¿Cuál es tu problema si yo soy el Dios de la creación? Y responde con una teología de la creación en esta teofanía, a tal punto que Job dice, yo pensé que te conocía, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, y no solo mis ojos físicos, sino que puedo contemplarte con los ojos del ser, con los ojos del alma. Ahora comprendo que tú eres Dios y que eres grande, y quién soy yo para ponerme a pelear contigo, ¿no? Y que no entiendo toda tu soberanía. Después de esa magistral teofanía, el texto dice que Job, este doliente, este justo sufriente, este que ha estado presa de la enfermedad, de la carencia, del dolor, fíjate que hace sacrificio a favor de sus amigos que lo han tratado como la mona, ¿eh? Que Sí. lo han juzgado, que lo han culpado, que han sido re malos amigos, que en vez de animarlo, en vez de estar con él, en vez de apoyarlo, le han cuestionado su integridad, ¿no es cierto? Lo han puesto contra la espada de la pared, sin dejarle muchas alternativas, lo han llevado a un sufrimiento emocional, psicológico y también espiritual, no solo físico, pero él termina intercediendo por ello. Qué potente. Esa es la iglesia que yo quisiera ver en estos días, Daniel. Esa es la iglesia que me encantaría ver, una iglesia que no juzga, una iglesia que no condena, una iglesia que intercede, que aún en su dolor
intercede, que clama por otros, que pide por otros, no solo por los de la fe, no solo por los de la familia de la fe, por cuánta persona trabaja en los hospitales, por los paramédicos, por las personas que están obligadas a salir a trabajar, por la gente que trabaja en los camiones basureros de las municipalidades que no tienen alternativa, ¿no es cierto? Por toda esa gente que nos permite seguir conectados, que nos permite seguir estando acá, ¿no es cierto? ¿Cómo orar por ellos? ¿Cómo interceder por ellos? Como Job lo hace aún por aquellos que lo han tratado mal. Eso me Y parece allí no genial. hay, perdón que lo interrumpa, y allí no hay un símil también con Cristo, el que podríamos decir, un símil de Cristo. Es Es una que pregunta como sí, sí, estudiante. sin lugar a duda, aunque el Nuevo Testamento no tipifica a Job directamente, ¿no es cierto?, como lo hace Sí, con otros personajes, pero sin lugar a duda que estamos frente a lo que Cristo encarna, a la piedad, exacto. a la justicia, a la equidad, a la alteridad, a pensar en el otro, que era tan de Cristo. ¿Cómo no vivir eso que es tan de Cristo? ¿No? Entonces Job lo encarna y me encantaría que la iglesia lo viviéramos. Y fíjate cómo termina el desenlace, la guinda del pastel del libro de Job, en el capítulo 42, dice que cuando él dejó de interceder ya por sus amigos, dice, y vinieron a él, a Job, todos sus hermanos, versículo 11 del 42, del capítulo 42, todos sus hermanos y sus hermanas, y todos los que él antes había conocido, y comieron con él, y partieron el pan en sus casas, y se condolieron con él, y le consolaron de todo el mal que Jehová había traído sobre él, y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y Ujú. bendijo el Señor recién, y bendijo el Señor el estado posterior de Job. O sea, ¿cómo lo bendijo? ¿Le cayó del cielo las cosas? ¿Vino por arte, ¿no es cierto?, mántico? El Señor No, abrió las nubes y le devolvió todo lo que tenía así como Thanos, tronó los dedos y todo volvió. No, el texto es súper claro. Fue la comunidad fraterna los que atendieron el dolor de Job. Fueron sus amigos los que no habían podido llegar antes, ante la cuarentena de Job. Fueron los familiares, fueron las personas que lo conocían, que sabían que era un hombre justo, recto, que habían recibido el bien de Job antes. Lo que él sembró cosechó también, sin lugar a duda, y la gente acudió a él para bendecirlo, para consolarlo, para animarlo, y no llegaron a manos vacías, llegaron trayendo, ¿no es cierto?, donativos, ofrendas, bienes, dice que piezas de oro, anillos, ¿no?, cosas de valor que ellos tenían, probablemente lo único que tenían, y llegaron a compartirlo con Job. Y por eso Job llegó a recuperar su estatus anterior, por el clamor popular, por el exacto. beneficio de la gente que lo amaba, por sus amigos, por su familia. Iglesia, la iglesia tiene que entender esto, querido Daniel. La iglesia tiene que entender que nosotros podemos actuar de igual manera, ¿no? Que ante el sufrimiento de los justos, la iglesia es familia. Familia que reacciona, familia que se volca, familia que está atenta, familia que cubre, familia que se mete las manos al bolsillo, familia que da de lo que tengo, sea poco, ¿no? Aunque sea poco, mira, y termino con esto para no generar tanta, tanta, tanta monotonía, ¿no? Y que solo estoy hablando yo y parece un sermón, amigo, por Dios. Estamos hablando No, de hacerle sermones. adelante, adelante. Yo dije que en una de esas Dios nos iba a usar, así que yo creo que Dios lo está usando. Adelante, querido Soy pastor. pentecostal, amigo, aunque algunos no lo crean, soy pentecostal y tengo ese carisma encima. Oye, amigo, mira, hay un viejo himno metodista episcopal, muy antiguo, que decía que cuando el pobre nada tiene y aún reparte, cuando alguien pasa sedia, agua nos da, cuando el débil a su hermano fortalece, va Dios mismo en nuestro mismo caminar. Eso es tremendamente teológico. Esa himnología está cargada de siglos de experiencia de una iglesia que ha sabido en las eras enfrentar la adversidad, desde la persecución en Roma, desde el Coliseo romano, pasando por los dolores, ¿no es cierto?, propios del medievo, las grandes pestes, las mortandades, las conquistas, las invasiones, las enfermedades y las catástrofes, los terremotos del Medio Oriente, en especial en Biblos, ¿no?, por ahí por el siglo IV, que mataron a muchos cristianos, y también algunos dijeron que era castigo de Dios, pero murieron tantos justos.
Las pestes que azotaron, siempre la iglesia la sobrevivió con esto, con Exacto. el pobre que da de lo que tiene, con el débil que fortalece a su hermano. Si no somos más que eso, amigo, No. no somos más que eso. Nuestra fortaleza es Cristo, nuestra riqueza es Cristo, nuestra esperanza es Cristo. Y eso de lo que tenemos compartimos. Eso es lo que dice Pedro y Juan, ¿no? No tenemos plata ni oro, pero lo que tenemos te damos, de lo que tenemos, de lo que somos, de la experiencia que hemos vivido con Dios, de cómo hemos sido confortados en Él, tengamos o no tengamos los medios, ¿no? Tengamos o no tengamos salud, podemos hacerlo. Yo creo que podemos aprender de este texto sapiencial de Job y estar atentos, estar alerta. Esto está comenzando, querido Daniel, o sea, lo sabemos, no hay que ser expertos en salud pública, no hay que ser expertos, ¿no es cierto?, en enfermedades de este tipo para no dar cuenta de que estamos recién como nación entrando, ¿no es cierto?, al periodo de otoño, que se nos queda el invierno y que esto lo más probable es que se agudice. Y aun cuando se agudice, y como tú bien lo decías, tal vez a alguno de nosotros no le toque estar aquí en esta transmisión en el futuro, probablemente yo que soy más viejo, fíjate que debemos mantener la misma tónica de la esperanza, la misma tónica de la alteridad, la misma tónica de una iglesia preocupada por los demás, la misma tónica de aquellos que tienden la mano, aún en el sufrimiento, aún en la escasez. Si logramos hacerlo, te aseguro que con creces vamos a superar esto, y no solo eso, sino que vamos a mandar un tremendo mensaje a los que nos rodean, un tremendo mensaje a los que no creen. Sí, y sin dudas, esta es la gran oportunidad que yo siento que Dios le brinda a la iglesia de poder hacer un cambio histórico. Un hecho histórico necesita de un cambio histórico y como iglesia podemos hacerlo, pero también echa por tierra eh, el otro evangelio, como le llama Pablo, el otro evangelio que estaba proyectándose de alguna u otra manera con corrientes que venían bien fuertes, pero que finalmente no apuntaban a esto. Siento que Dios nos está llevando a volver a entender el evangelio y a releer la palabra, a releer la Biblia y a no tener miedo de releerla, porque cuando la releemos, la podemos entender en base al contexto que estamos viviendo. Así Y es. yo creo que esa es como una de las cosas con las que quiero que podamos finalizar, Pastor, que es una invitación a no tener miedo a releer la escritura, entendiendo los tiempos que vivimos, Así es. entendiendo el contexto que estamos pasando y también proyectándonos, porque hoy día es una pandemia, pero mañana puede ser un terremoto, un huracán. La pandemia probablemente de aquí a un año, o bueno, menos, quizás puedo haber exagerado o quizás no, pasa, vamos a volver, entre comillas, a nuestras actividades comunes, pero puede venir otra catástrofe. Y la verdad es que anhelamos que la segunda venida de Cristo, claro, como iglesia no podemos esconder eso, pero como iglesia también tenemos que reaccionar. Yo le quiero pedir, Pastor Gustavo, que a pesar de toda esta hermosa y tremenda reflexión que nos hizo en esta conversación, pueda dejarnos una palabra de aliento a no tener miedo de releer la palabra. Sí, la invitación que tú haces, Daniel, es tremendamente pertinente, es tremendamente atingente. Hoy más que nunca necesitamos ir al texto bíblico, ¿no es cierto? Y releerlo, a interactuar con el texto, no solo investigar celosamente como se hace desde la modernidad, ¿no? De quién es el autor del texto y qué es lo que nos dice y cuál es su sentido, sino que también vibrar con él, también releerlo en nuestra realidad, también entender las dimensiones que cobra este texto en la realidad en la que estamos viviendo hoy en día, que no tengamos miedo a hacer otras lecturas del texto bíblico, que no sean las tradicionales, las que se nos enseñaron en nuestra iglesia o en nuestras denominaciones. El texto bíblico no tiene que tener un sentido privativo, bajo ningún punto de vista es propiedad de ninguna denominación,
bajo ningún punto de vista es propiedad de ninguna escolástica ni de ningún teólogo. El texto bíblico siempre va a tener la oportunidad y es tan generoso y es pan, es el eje que alimenta a todo el que va a él. Siempre es una fuente, es un panal de miel que fluye continuamente. ¿Por qué la palabra es fresca siempre? ¿Por qué la palabra es pan cotidiano? Porque permite esta relectura a los distintos escenarios en los que estamos. La palabra tiene esta polisemántica, tiene esta forma diversa que vamos descubriendo cuando nos acercamos con honestidad y con humildad a ella. La posibilidad de releerlo, de mirarlo en contexto, ¿no? Hacer una exégesis contextual, mirar qué estamos viviendo y qué es lo que encontramos en la escritura con seriedad, con respeto, y traerlo, ¿no es cierto?, como pan fresco a nuestras comunidades de fe. Si hay algo que no nos puede faltar en estos días, que pudiesen haber carencias tal vez en algún momento, es este pan fresco, este pan de la palabra releído, contextualizado, puesto en el sentido de lo que estamos viviendo, ¿no es cierto?, a la luz de lo que el Señor nos quiere revelar y nos ha revelado en su palabra. Yo creo que es una invitación atractiva, es una invitación que nos desafía a los que tenemos la responsabilidad de compartir la palabra con nuestros hermanos. Pastor Gustavo, muchas gracias por este tiempo que nos Bueno, está regalando a nosotros. Gracias por invertir. eh, Gracias por todo lo que nos ha dado. La verdad es que yo antes de comenzar esta conversación le decía que todo lo que íbamos a conversar de alguna u otra manera echa por tierra esta famosa teología de la prosperidad que no tiene que ver, que no tiene que ver con el principio de dar sin esperar nada a cambio, es algo muy distinto, pero que la echa por tierra absolutamente y nos lleva a una teología más de misericordia, de amor al prójimo, de poder tener un sentido de pertenencia, como usted decía, de comunidad y de fortalecer las relaciones. Así que, pastor, muchas gracias. Gracias a los pastores, a los líderes, a los hermanos y hermanas que se conectaron, que nos ayudan a compartir allí en las redes sociales. Gracias a este espacio, el conversatorio, en donde podemos hablar temáticas que son importantes. La verdad es que, pastor, para finalizar, le quiero pedir que nos recomiende un libro que puede ser a lo mejor indicado para estos tiempos, un libro o algún autor que podamos buscar que nos pueda ayudar y fortalecer en nuestra lectura, ya que tenemos tiempo en la casa y así aprovecharlo. Mira, yo creo que hay buenos libros que serían muy pertinentes en estos momentos, ¿no? Que alimentarían precisamente lo que hemos estado hablando, la pertenencia a la comunidad, ¿no es cierto?, el ser familia. Para los que están estudiando en seminario, ¿no es cierto?, siempre es bueno leer a Dietrich Bonhoeffer, ¿no es cierto?, y sus textos, y hay uno que él ha escrito menos conocido que El precio de la gracia, que es el que más conocen los estudiantes, ¿no?, y se les viene inmediatamente a la mente, pero hay uno que él escribió para su tesis doctoral, que se llama Comunidad, precisamente Comunidad, ¿no? Cuando él habla de los enlaces que tiene la comunidad de fe, cómo podemos vivir, cuidarnos, amarnos, protegernos, es un texto fascinante que podría ayudar mucho. Y también siempre pertinente, ¿no es cierto?, volver a leer la teología social de Jürgen Moltmann, ¿no es cierto?, en el Dios que sufre, en el Dios sufriente, ¿no es cierto?, porque él lo dice claramente. Si hay un Dios que ama, ese Dios que ama necesariamente tiene que sufrir con los que ama, ¿no? Él sufre por lo que nosotros vivimos, Él sufre por lo que pasamos, Él sufre con nosotros, Él sufre con el sufriente. Ese Cristo cerca, ese Dios que se hace tan cercano, que no es tan lejano como el Cristo, ¿no es cierto?, de Karl, ¿no? No es el absolutamente otro. No, este es un Cristo cercano, un Cristo que se encarna, que sufre, que experimenta el dolor con nosotros y que por lo mismo nos puede consolar y nos puede consolar grandemente. Para los que estudian, ¿no?, para los que están en seminario, yo creo que estos autores les pueden ser conocidos y les puede ser una lectura bastante edificante en estos tiempos, bastante ayudarles Absolutamente. bastante. Absolutamente, y me hizo recordar lo que dijo el doctor Samuel Pagán sobre dónde estaba Dios cuando a Cristo lo estaba crucificando. La verdad es que Dios estaba dentro de Cristo sufriendo con él. Exacto. Entonces, Dios está con los que sufren también. Así Les es. damos esperanza a todos los que nos escuchan, a todas las personas que nos escuchan, y a seguir adelante, confiando en Dios y que comunidad, que como una comunidad, perdón, podamos ayudarnos
los unos con los otros. Así que, pastor, un abrazo grande, grande. Gracias. Gracias Gracias, a Dani. todos los que nos vieron. Gracias por compartir, gracias por escribirnos y nos estamos viendo en otra ocasión. Dios les bendiga. Bendiciones.